En los albores del cristianismo, dos corrientes divergentes luchaban por definir la fe emergente, el cristianismo gnóstico y el cristianismo ortodoxo. Esta lucha por la supremacía no solo fue teológica, sino también cultural y política, con profundas repercusiones para la historia de la humanidad. Mientras que los gnósticos abogaban por un conocimiento esotérico y una espiritualidad individual, los ortodoxos buscaban una doctrina unificada y estructurada que pudiera consolidar el poder y la influencia de la Iglesia. En este video, desentrañaremos los secretos y conflictos que estas facciones libraron en la sombra, revelando verdades ocultas durante siglos y explorando cómo esta batalla moldeó el cristianismo tal como lo conocemos hoy. Te invitamos a que te quedes hasta el final, realmente te sorprenderás de lo que pueden hacer las religiones para obtener el poder total. Estás en Terra Curiosa TV, el canal que dice lo que los demás tienen miedo de hablar. Seré tu guía, yo soy Claudio Pérez, el crononauta. En cualquier parte del video, si es de tu agrado, puedes suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas entregas. Sin más preámbulos, comencemos. El cristianismo gnóstico se originó como un movimiento dentro del cristianismo primitivo que combinaba elementos cristianos con filosofías y creencias gnósticas. La palabra gnóstico proviene del griego gnosis, que significa conocimiento, y los gnósticos creían en la obtención de un conocimiento espiritual directo como medio de salvación. Este conocimiento se consideraba superior a la fe y las prácticas religiosas convencionales. Esta corriente filosófica y religiosa no surgió únicamente dentro del cristianismo, sino que también se influenció por diversas corrientes religiosas y filosóficas de la época, como el platonismo, el hermetismo y el pensamiento judío. El cristianismo gnóstico representa una corriente fascinante y heterodoxa dentro de los primeros siglos del cristianismo, que fusionó elementos del pensamiento gnóstico con las enseñanzas cristianas. Este movimiento se caracterizó por su énfasis en el conocimiento espiritual, gnosis, en griego, el cual se consideraba esencial para alcanzar la salvación. A diferencia del cristianismo ortodoxo, que ponía énfasis en la fe y las prácticas sacramentales, los gnósticos enseñaban que la salvación no solo se alcanzaba mediante la fe en Cristo, sino a través de un conocimiento interior y revelación directa de lo divino. Enseñanzas principales del cristianismo gnóstico. Hoy en día, las personas comunes, aun siendo cristianas, desconocen el concepto del cristianismo gnóstico. Se ve claramente que el trabajo de supresión de esta corriente dentro del cristianismo fue bien realizado. Una de las principales enseñanzas gnóstica es el dualismo cosmológico. Los gnósticos creían en una distinción radical entre el mundo material, creado por un demiurgo inferior, y el mundo espiritual, el reino del verdadero Dios. Esta dualidad llevaba a considerar al mundo material como imperfecto y a menudo maligno, mientras que el reino espiritual era visto como el verdadero hogar de las almas. En segundo lugar, podemos decir que uno de los fundamentos del gnosticismo es la creencia en el Salvador divino. Los gnósticos creían en la existencia de un Salvador divino, Cristo, enviado para revelar el conocimiento necesario para liberar a las almas del mundo material y conducirlas de regreso al reino espiritual. Este Cristo no siempre era idéntico al Jesús histórico de los evangelios canónicos, sino que a menudo era una figura celestial superior que solo aparentaba ser humano. En tercer lugar, pero no menos importante, encontramos la antropología especial, uno de los pilares del movimiento gnóstico. Enseñaban que los seres humanos poseen un elemento divino encarcelado en un cuerpo material, y que la salvación implica el conocimiento de esta realidad y la liberación del mundo material mediante la gnosis. Los gnósticos y su relación con el cristianismo ortodoxo. Desde sus inicios, el cristianismo gnóstico fue visto con desconfianza y condenado por los líderes de la Iglesia ortodoxa. Se consideraba una amenaza para la unidad doctrinal y la autoridad eclesiástica, ya que sus enseñanzas diferían significativamente de las interpretaciones dominantes de la fe cristiana. Esto llevó a una serie de conflictos y controversias, con algunos líderes eclesiásticos como Ireneo de León y Tertuliano denunciando abiertamente las enseñanzas gnósticas como heréticas. Motivos de la persecución y supresión de los evangelios gnósticos. Una de las razones principales que motivó a los cristianos ortodoxos a perseguir a los cristianos gnósticos fue sin dudas las diferencias teológicas y doctrinales.
Los evangelios gnósticos presentaban interpretaciones alternativas de la vida y enseñanzas de Jesús que a menudo contradecían las versiones aceptadas por el cristianismo ortodoxo. Esto incluía conceptos como la dualidad entre el mundo material y espiritual, la preexistencia del alma y la redención a través del conocimiento. Aunque hoy en día no es un aspecto muy visible, en la antigüedad no se perdonaba el desafío a la autoridad eclesiástica. Los gnósticos cuestionaban la autoridad de los líderes eclesiásticos y las estructuras jerárquicas de la Iglesia ortodoxa. Su enfoque en el conocimiento personal y directo como medio de salvación amenazaba la autoridad de los obispos y clérigos. Varios aspectos que tentaban con el control absoluto del cristianismo eran las preocupaciones sobre la ortodoxia y la unidad. La Iglesia ortodoxa estaba preocupada por la proliferación de interpretaciones heterodoxas que podrían dividir a la comunidad cristiana y debilitar su cohesión. La supresión de los evangelios gnósticos se vio como un esfuerzo por mantener la ortodoxia y la unidad doctrinal. Uno de los motivos principales de la persecución contra los gnósticos lo fue sin dudas la intención de tener un control político total, vital en ese momento para la supervivencia del imperio. Con el tiempo, especialmente después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, se implementaron medidas para estandarizar la fe cristiana y suprimir las interpretaciones consideradas desviadas o heréticas. Esto incluyó la quema, entierro o escondimiento de textos considerados gnósticos. Acciones más diplomáticas en las persecuciones del cristianismo ortodoxo contra el cristianismo gnóstico. ¿Por dónde comenzamos? La lista es larga y extendida. Comencemos con las condenas y excomuniones. Los líderes de la Iglesia ortodoxa, como Ireneo de León y Tertuliano, condenaron abiertamente las enseñanzas gnósticas como heréticas. Estas condenas llevaron a la excomunión de muchos líderes gnósticos y a la marginación de sus seguidores. Ireneo de León, obispo del siglo II, fue una figura central en la consolidación del cristianismo ortodoxo. Nacido en Asia Menor y discípulo de Policarpo, quien a su vez había sido alumno del apóstol Juan, Ireneo dedicó gran parte de su vida a combatir lo que consideraba herejías, entre las que destacaba el gnosticismo. Su obra más influyente, Contra las herejías, no solo refutaba las doctrinas gnósticas con detalladas argumentaciones teológicas, sino que también proponía una estructura doctrinal clara y coherente para la fe cristiana. A través de sus escritos, Ireneo sentó las bases para la ortodoxia cristiana, defendiendo la necesidad de una tradición apostólica y la unidad de las escrituras, aspectos que fueron cruciales para debilitar la influencia del gnosticismo. Tertuliano, nacido en Cartago en el siglo II, fue otro pilar en la lucha contra el gnosticismo. Originalmente un abogado pagano, se convirtió al cristianismo y llegó a ser uno de sus más ardientes defensores. Tertuliano es conocido por su elocuencia y por ser uno de los primeros escritores cristianos en utilizar el latín en sus escritos teológicos. Sus obras, como Adversus Marcionem y De Praescriptione Hereticorum, atacaron vigorosamente las enseñanzas gnósticas, exponiendo sus contradicciones y defendiendo la ortodoxia cristiana. Tertuliano no solo combatió las doctrinas gnósticas con argumentos teológicos, sino que también enfatizó la importancia de la moralidad y la disciplina dentro de la Iglesia. Estos aspectos se consideraban fundamentales para diferenciar la verdadera fe cristiana de las herejías. Su enfoque combativo y su insistencia en la pureza doctrinal fueron esenciales en la represión y disminución del gnosticismo en el cristianismo primitivo. Otras acciones que se orquestaron deliberadamente en contra del gnosticismo, los decretos y edictos imperiales. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión oficial del Imperio Romano, se emitieron decretos imperiales contra las sectas consideradas heréticas, incluidos los gnósticos. De una forma estratégica, esto incluía la confiscación y destrucción de sus escritos sagrados. Entre los principales decretos imperiales destacaron el Edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo, emitido por el emperador Teodosio I. Este edicto declaró al cristianismo niceno como la religión oficial del Imperio Romano, condenando explícitamente otras interpretaciones cristianas y sectas heréticas, incluido el gnosticismo. Este edicto fue fundamental para establecer la ortodoxia cristiana y perseguir las prácticas y enseñanzas divergentes. Edictos de los concilios de Cartago, 397 y 419 después de Cristo.
Aunque no eran decretos imperiales per se, estos concilios fueron convocados bajo la autoridad imperial y sus decisiones tenían el respaldo del Estado. En estos concilios se reafirmaron las posiciones ortodoxas y se condenaron diversas herejías, incluyendo las gnósticas, con disposiciones para la confiscación y destrucción de escritos considerados heréticos. Código de Teodosio, 438 después de Cristo. Este compendio legal, promulgado por Teodosio II, contenía numerosas leyes contra los herejes. En particular, establecía medidas severas contra aquellos que poseyeran o diseminaran textos heréticos, incluidos los escritos gnósticos, ordenando su destrucción y la imposición de castigos a quienes los ocultaran. Estos decretos fueron instrumentos clave en la lucha contra el gnosticismo y otras herejías, permitiendo a la Iglesia Ortodoxa consolidar su poder y uniformidad doctrinal dentro del Imperio Romano. Otras acciones concretas en contra del cristianismo gnóstico, las prohibiciones y censuras. A lo largo de los siglos, los concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, promulgaron cánones que prohibían la lectura y la difusión de escritos gnósticos. Los cristianos gnósticos fueron perseguidos y sus prácticas religiosas fueron suprimidas. Cuando se iniciaron estas prohibiciones, los gnósticos tomaron acción para salvaguardar su fe. Algunas de las medidas tenían que ver con la conservación de sus escritos. Para ello, escondieron y enterraron muchos de sus pergaminos. Sus reuniones comenzaron a ser en lugares ocultos, ya que no podían realizarlas en público. Hay un alto ahí. Si te está gustando este contenido, te invito a que apoyes este canal simplemente suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones. No seas parte del 90% de los que consumen nuestros contenidos sin estar suscritos. Dale me gusta, el algoritmo de YouTube nos recomendará a otras mentes curiosas como tú. Gracias anticipadas. Ahora sí, continuamos. Las acciones más severas en contra de los cristianos gnósticos. El cristianismo ortodoxo, una vez consolidado como la religión dominante del Imperio Romano, emprendió acciones severas para suprimir las corrientes heréticas, incluido el gnosticismo. Estas acciones incluyeron el apresamiento, la tortura y, en algunos casos, la ejecución de los gnósticos. Apresamiento y tortura. Los líderes e individuos asociados con sectas gnósticas fueron a menudo arrestados y sometidos a torturas para forzarlos a renunciar a sus creencias y a revelar nombres de otros seguidores. Estas medidas extremas se llevaron a cabo bajo la justificación de proteger la ortodoxia y mantener la unidad doctrinal del cristianismo. Ejecuciones. En algunos casos, aquellos que se negaban a abjurar de sus creencias heréticas eran ejecutados. La intención detrás de estas acciones era eliminar cualquier forma de disidencia religiosa y asegurar que el cristianismo ortodoxo se mantuviera como la única forma legítima de la fe cristiana. Destrucción de escritos. Además de la persecución física, se ordenó la confiscación y destrucción de textos gnósticos. Esto tenía el objetivo de erradicar la base intelectual y espiritual del gnosticismo, dificultando la transmisión de sus enseñanzas a futuras generaciones. Estas medidas represivas se intensificaron particularmente después de que el cristianismo fue declarado la religión oficial del Imperio Romano con el Edicto de Tesalónica en 380 después de Cristo. La intervención del poder imperial proporcionó a la Iglesia Ortodoxa los medios para perseguir de manera más efectiva a los herejes, según su definición. La Iglesia utilizó su autoridad, así como los recursos del Estado para imponer la ortodoxia y suprimir cualquier forma de disidencia. Supresión y redescubrimiento de los textos gnósticos. Con el tiempo, los textos y enseñanzas gnósticas fueron suprimidos y sus seguidores perseguidos. Sin embargo, a partir del descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto y, más significativamente, de los textos gnósticos de Nag Hammadi en el siglo XX, ha habido un renacimiento del interés académico y espiritual en el cristianismo gnóstico. Estos textos han proporcionado nuevas perspectivas sobre la diversidad teológica y espiritual del cristianismo primitivo, desafiando las narrativas ortodoxas dominantes. En resumen, el cristianismo gnóstico representa una voz minoritaria pero significativa en la historia del cristianismo, destacando la riqueza y la complejidad del pensamiento religioso en los primeros siglos de la era cristiana. El cristianismo gnóstico, a pesar de la persecución y la supresión, dejó un legado significativo en la historia del cristianismo.
La historia de la supresión de los evangelios gnósticos también subraya las tensiones entre la ortodoxia y la heterodoxia en el desarrollo temprano del cristianismo. Esta persecución no solo intentó eliminar doctrinas consideradas peligrosas para la ortodoxia cristiana, sino que también marcó un periodo de polarización religiosa en la historia temprana de la Iglesia. Con ello se mostraba cómo las interpretaciones divergentes del cristianismo podrían llevar a divisiones significativas dentro de la comunidad cristiana. Reflexionemos un poco. La importancia de la tolerancia y la diversidad en asuntos religiosos dentro del cristianismo es fundamental para la salud espiritual y social de las comunidades. A lo largo de la historia, hemos visto cómo la falta de tolerancia ha llevado a conflictos, persecuciones y sufrimientos innecesarios. Nadie tiene la verdad absoluta ni puede autonombrarse como el único representante de Dios en la tierra y mucho menos para lucrarse como la historia nos enseña. Esta arrogancia no solo es peligrosa, sino que también contradice la esencia misma de muchas enseñanzas cristianas que promueven el amor, la compasión y la humildad. La historia del cristianismo está llena de ejemplos de textos modificados y manipulados para favorecer a ciertos grupos de poder. Esto se ha hecho con el objetivo de engañar a las personas comunes, tanto a los iletrados como a aquellos que, aunque educados y muy bien formados, creen ciegamente sin buscar la verdad. Esta manipulación ha sido utilizada para consolidar poder, justificar guerras y perpetuar desigualdades. Reconocer esta realidad nos lleva a la reflexión de que la diversidad de pensamientos y creencias dentro del cristianismo es no solo inevitable, sino deseable. Aceptar y respetar diferentes interpretaciones y prácticas permite un diálogo enriquecedor y una comprensión más profunda de la fe. Fomenta una comunidad más inclusiva y amorosa, donde la búsqueda de la verdad es un esfuerzo colectivo y no un dogma impuesto. La tolerancia y la diversidad nos recuerdan que la fe es un camino personal y comunitario que se enriquece con la variedad de perspectivas y experiencias. En un mundo cada vez más conectado y plural, abrazar esta diversidad es esencial para construir una iglesia que refleje verdaderamente el amor y la justicia que predica. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos infinitamente y te pedimos que nos apoyes con tu suscripción. Recuerda activar la campana de las notificaciones y darle me gusta. Tu opinión es súper importante para nosotros y para la comunidad. Recuerda hacerlo con respeto y, si lo crees conveniente, susténtalo para que todos podamos seguir aprendiendo. Por aquí te dejo un video para que continúes alimentando tu mente curiosa.